Bueno, ese es el 12º podcast de lasmilloenpelículas.com. Estamos en Facebook y en Twitter. Y estamos grabando. Estamos grabando. Hoy vamos a hablar sobre la trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski. Son 3 películas que salieron en el año 93 y 94. Una en el 93 y Sí. 2 en el 94. Una se llama Azul, Blue. Sí. Otra se llama Serían los colores, digamos, de la bandera de Francia. Blanco y Rojo. La idea es que las películas no tienen una trama estrictamente similar o relacionada, salvo por Hay algunos relación, condimentos. Sí, hay ciertos elementos que se repiten, pero Pero digamos digo que que no se no- conectan directamente una con la otra. Podés ver la segunda o la tercera En cualquier sin haber orden. visto las otras. Digamos que también el título de la película representa los ideales revolucionarios de Francia, digamos, por temática con cada película. Claro, entonces la primera hablaría de la libertad, la Sí. segunda de la igualdad y la tercera de la fraternidad. Sí. Eso, como que la idea del director o de los dos guionistas que hay, sería como una forma de unificar las 3 películas. Pero si yo, digamos, no te digo a vos eso que vos me contás a mí, Sí. o sea, si yo no lo sé, no podría casi relacionar las 3 películas, salvando algunas cosas que pasan en la trama. Sí, interconexiones que son más que nada como guiños, que si uno vio las otras películas, las conectadas, ves personajes protagonistas que antes, o sea, los personajes que antes eran protagonistas ahora aparecen secundarios mínimamente detrás de escena, ponele, Ni de siquiera fondo. secundarios, aparecen en No, un por momento. eso. Sí, son como anecdóticos. Sí, son más como para que el espectador diga, Haga la eso, conexión. Sí. una especie de, como un recordatorio de que estás viendo una trilogía, para mí fue. Sí, igual van a cobrar, yo creo que en la tercera parte, y bueno, cuando hablemos de ella vamos a profundizar más en eso, pero ahí cobran más importancia, digamos, los otros protagonistas. Entonces, la primera es la película Blue, que actúa Juliette Binoche, Sí. y bueno, hace el papel de una mujer sufrida por la muerte de su Sí. marido y su hija. Yo cuando en un empecé a ver, accidente. yo es la primera vez que las veo, no las había visto antes estas pelis. Sí, yo tampoco. Y cuando vi el protagónico de Juliette Binoche dije, y sabía que las otras protagonistas de las otras historias eran mujeres también, Sí. dije, ya veo que es una especie de Lars von Trier que me va a hacer como una trilogía de mujeres sufridas, O digamos, Almodóvar. temáticamente, o Almodóvar. Bueno, pero Almodóvar al menos tiene como más humor también, si se quiere. Pero en fin, ya como la primera es muy densa y tiene mucha carga dramática, pensé que iba a ir más por ese lado. Y no, la verdad es que son bastante diferentes de las 3 y ninguna es como que te diga, sufrí con el caso de Quizás Juliette la primera Binoche, y la sí. tercera son un poco más parecidas en estilo. En tono, sí. Y en tono, y la segunda es como la más distinta de todas, que fue la que más me gustó a mí. Es como para distender, ¿no? En el medio, como una especie de, bueno, relájate acá y te damos una un poco divertida, que igual tiene su carga. No es una comedia en todo sentido, es como bastante una comedia medio triste. Es una comedia medio- negra Sí. al estilo de los Coen, o por ejemplo las películas de los hermanos Kaurismäki, no sé si viste alguna. Sí, no, pero- Son directores de Finlandia, entonces, bueno, Sí, Kieślowski es tiene- polaco. Claro, él es polaco y curiosamente, digamos, no creo que sea una casualidad que haya elegido grabar casi toda la película en Polonia, como quizás Una. para... Sí, la segunda, pero digo, si estás hablando de una trilogía supuestamente sobre que habla de qué es lo francés, o si existe tal cosa como Sí. el concepto de nacionalidad, el hecho de hacer una película en otro país como que me parece que es un gesto del director, también para mostrar sus orígenes y... Sí, pero igual, o sea, yo creo que hay como, siempre hay un personaje que es francés y es como ver esto en en distintos lugares, porque está bien, la primera transcurre en Francia, la segunda en Polonia y la tercera en Suiza. Claro. Lo que pasa es que el director lo que hace para mí es como poner en evidencia la falta de una distinción clara entre un país y otro. Digamos, cómo se conectan los diferentes países a través de la cultura, el idioma, y como ampliar un poco la idea de qué es lo francés. Sí, Digamos. bueno, yo creo que eso O igual... ponerlo como, hacer si querés, una crítica, aunque sea sutil,
existe tal cosa como... Claro, pero creo que una crítica, una lectura mejor se puede hacer en la segunda, que tenés como los dos entornos. Lo ves primero al protagonista masculino de la historia, lo ves primero en Francia, donde es un tipo que es torpe, no tiene suerte para nada, o sea, la mujer no lo respeta, es nulo. Y en su entorno en Polonia ves como el tipo es como un peluquero experto y después va adquiriendo cada vez más poder y se hace millonario y hay una especie de igualdad a lo que sería si el chabón hubiera sido francés y hubiera estado en su entorno al principio, digamos. Sí, está como fuera de eje en Francia, no pertenece. Y lo mismo ocurre, o sea, viceversa, le pasa lo mismo a Julie Delpy, que Sí. es su exmujer, que era lo mismo. En Francia tiene todo el poder a lo largo de todo el trámite de divorcio y demás, Ujú. y después en Polonia es él el que le hace, le da vuelta a la mesa, digamos. Sí, hay algo que me pareció que está bueno y es que como si vos recordás las películas, cómo te vienen a la mente los colores a la vez que recordás la película, porque están, Sí. digamos que toda la tonalidad de de cada película tiene que ver con el color del título. Más que nada, La igual, primera es la como- primera la sobre primera todo creo que es la que transcurre en mejor. Francia, y Sí. es la que es toda azul en general, Sí, sí, sí. en lugares que es como ya exagerado, las luces azules por todos lados, Sí, sí, los sí. colores azules en las paredes, Los objetos también. los objetos, y después, bueno, en Polonia es como todo blanco por la nieve, y en la tercera el color rojo tiene más que ver se usa más que nada en las partes relacionadas con el trabajo de ella, que tiene que ver con la publicidad, Sí, la no, moda. pero si te fijas, la relación que tiene el personaje de Irene Jacob con el de Jean-Louis Trintignant, que hace del Ujú. juez, la casa de él también tiene las paredes pintadas de roja, hay mucho rojo alrededor. Es un poco como estas dos personas ajenas totalmente una de la otra y se encuentran, logran mantener una relación, bueno, son los rojos que se encuentran también. Sí, bueno, eso es una interpretación. Sí, sí, Ahí creo sí, que está podemos llegar bien, a un pero... punto de por qué no me gustaron ni la primera ni la tercera. A ver. Es que me parece que, digamos, técnicamente están muy bien realizadas. Hay una serie de planos que puedo destacar, momentos que la cámara como que hace unos movimientos muy extraños. La grúa del Eh, principio en Rouge también es muy sí, bueno. cómo usan espejos, ventanas, diferentes cosas como visuales que están buenas. O por ejemplo en la primera, que te muestran las imágenes con un macro a través Del ojo. de la retina Sí, sí, directamente. sí. Eso está interesante, pero digo, eso No. visualmente. Sí, sí, sí. Ahora, me parece que la película, las dos, la primera y la tercera, tienen un exceso de simbolismos que si no llegas a captarlos, porque puede haber un espectador que no los interprete, digamos. Sí. Justamente la gracia de los símbolos es que Que sean en leídos. general, claro, tiene que haber alguien del otro lado que los pueda ir interpretando. Y por eso fue que a mí me gustó más la segunda, porque me parece como la más Es la más sencilla y convencional, efectiva. es la más convencional también. Pero si te fijas, también lo que pasa con la segunda es que, al contrario de la primera y la tercera, no tiene mucho estilismo estético, digamos. No destaca No, es lo que me visual. parece que cuando tenés un argumento más sólido, no necesitas de trucos visuales o cuestiones de cámara para... Eso es lo que me parece, que tanto la primera como la tercera, y no es que sea misógino ni nada, Se está eh, atacando. no, me parece que, a ver, en momentos como que la trama decís, no sé para dónde está yendo, porque viste que como que en un momento está en un lado, después salta a otro, parece Sí, como que no, nunca a mí, o sabés sea, qué... yo te entiendo en parte más que nada por la... Y creo que a veces tratan de suplir la falta de una trama Mm. con imágenes lindas, eso es lo que me pareció. No, a mí me pareció que, pongo por ejemplo la primera, que es la que menos me gustó de las tres, porque es como bastante monótona y te da la sensación de que es una historia en la que no pasa nada. Pero después me pasó algo muy loco porque hablaba esto con un amigo, le decía, le comentaba esto, que me resultaba que no pasaba nada a lo largo de la historia, que me gustaba mucho la estética nada más. Pero después, mientras decía en voz alta las cosas que ocurrían dentro de la trama, digo, pará, porque como lo estoy diciendo, pasan un montón de cosas, Sí, ¿entendés? pasan un montón de Pero cosas es todo el el tiempo. tono, es como el dinamismo que tiene la historia que decís, siento como que no está avanzando en nada.
una cosa es que pasen cosas en un argumento, que Sí. hayan acciones. Otra diferente es que eso apunte hacia algún lado. Bueno, pero Digamos. apunta, o sea, Sí, hay un viaje que hace este personaje a través del duelo y ves un crecimiento. Está bien, lo ves ya casi a los últimos minutos de película, pero te lleva a un punto. enfatiza mucho para mí en el sufrimiento de ella y en la... Sí, Justamente se habla bueno, de la libertad, en la imposibilidad, en las sí, sí, las trabas que tiene ella, digamos, y al final que y esa termina... quietud de no hacer nada. Pero para mí lo que está muy bien, y ahí entra relato y la estética, es cómo acentúa, pone el ojo en cómo es el duelo, cómo te transmite el duelo con lo visual, con esos planos detalles, con la cercanía de ella, no sé, cuando está con la mano pasando para sentir dolor Sí, de o la... nadando en una O pileta que está nadando, semi oscura, claro, bueno. digamos, toda teñida de azul. Para mí eso está, para mí está muy bien, acentúa mucho, incluso cómo recibe ella la noticia también, que era lo que decía recién con lo de la retina. No, no, hay muchos elementos que es lo que te hace, para mí, seguir viendo la película, ¿entendés? Sí, digamos, Sí, o sea, visualmente estoy de acuerdo que es interesante, claro, pero vos en un pero momento decías que querían como suplir con la estética lo que no tenían en guión. Y para mí unen bien las dos cosas. Quizás sí, es más fuerte, te queda más en grabado lo que es la estética que la historia en sí. ujú. Pero para mí hay un balance. Sí, Después igual ya la pasa por un idea... gusto, después ya pasa por un gusto de, y bueno, me interesa lo que me está contando, me atrapa, bueno, es otra cosa. Y bueno, después yendo al tema de en qué, dónde está la unión, el nexo entre las diferentes películas, es bastante complicado encontrar una... Me parece como muy... Me hace acordar mucho a lo que pasó con Relatos Salvajes, que eran 5 cortos, creo. 6. 6 cortos, y bueno, tenían que ver, pero por otro lado no, entonces me parece que... No, ahí tenían que ver por temática nada más y no había ningún punto de unión. ¿En Pero es cuál? en Relatos Salvajes, digo. Pero es distinto porque esos eran, si se quieren, cortitos y quizás hasta no me contabas una historia, me contabas una anécdota muy así, rápido, veloz. Acá es otra cosa, hay una exploración del interior de los personajes, de qué le está pasando a esta gente. Yo creo que es mucho. No hay comparación para mí en ningún punto con Relatos Salvajes. Eso es como mucho más rica en ese sentido. ¿No te gustó Relatos Salvajes? No, me gustaron cositas, o uno o dos cortos, pero no. Yo igual no estoy comparando con la película, con Relatos Salvajes, sino pensando en qué, digamos, en el nexo que hay entre las películas. Y para mí es muy forzado ese final donde parece como que Unir intenta todo. arreglar una trama o unir una trama que me pareció innecesario, digamos. Sí, Pero es medio. como si todos los personajes tuvieran un destino compartido, ¿viste? Eso no sé si le suma tanto. Sí, quizás le da Es medio caprichoso le da un para mí. cierre, pero... Y lo que tiene ese final es que decís, ¿en qué punto de la historia de los tres estoy? También, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los personajes están juntos ahí. O sea, cada pareja protagonista de cada historia están ahí. Entonces decís, si el personaje de Yuri Delpy con el polaco, que son los de Blanc, están juntos ahí y en realidad la historia de ellos termina con ella presa, Sí, pero te da un indicio porque a través de la ventana le pide le, matrimonio. le pide Sí, matrimonio, pero te da el indicio de que... pero ahí Porque justamente la película, la segunda, habla sobre igualdad. Cuando ellos y la llegan al... imposibilidad de igualdad también a la No, pero vez. cuando ellos llegan digamos, a un punto en el cual los dos sufrieron lo suficiente, ahí es cuando se arreglan. Eso es Sí lo que yo y no interpreté. para mí, porque yo lo que interpreto con esa última imagen, ella estando presa, es como Sí. diciendo, está bien, se arregló nuestra relación, nuestro matrimonio puede funcionar, pero vos estás ahí y yo estoy acá presa, ¿entendés? No hay Está posibilidad. bien, ahora, ese es el tema. Al agregar ese final, que estamos de acuerdo que quizás nos pareció caprichoso, termina como agregando algo a esa trama que quizás no era necesario. Claro, O sea, por eso te digo, porque sí, al final terminan juntos. pero lo que tiene Rouge es que, o al menos quizás yo no lo noté, no estuve por ahí tan atento a los detalles detrás, de fondo, que no sé en qué punto de entre las otras dos historias se encuentra, ¿entendés? Puede ser antes, puede ser después, no es claro. Entonces, quizás puede ser que eso fuera antes tuvieron un accidente en un ferry
y pasó algo o no. Ah, ya entiendo. ¿Entendés? Sí, puede ser, puede ser. No necesariamente tiene que ser cronológica las tres historias. Sí, estoy de acuerdo. Habría que verlo, eso podría ser un buen punto para estudiar, porque quizás hay algún indicio de si realmente, viste que quizás como vos se interconectan, se puede llegar a armar. Sí, o una especie de Pulp Fiction que vos después tenés que armar a ver en qué tiempo funcionaba todo. Claro, porque al final está el personaje de Juliette Binoche está con el músico. Sí, con el ayudante del marido. El ayudante del marido, o sea que eso es posterior. Después Julie Delpy. Carol está con Julie Dominique, Delpy. claro. Dominique es la de Julie Delpy. ¿y cómo se llama? Valentín. Valentín se llama. Valentín, la de Rouge. No sabemos qué va a pasar en realidad. Está con el otro ahí, pero digamos que sí, tuvieron toda la película viéndose y no viéndose y al final... Sí, es la típica, la frase de... nos estábamos buscando sin encontrarnos. Sí. Pero tampoco te deja claro si, digamos, están ahí porque están... Bueno, es muy interesante y es otra de las cosas que me gustó de Rouge. Primero, no sabemos cómo va a terminar su historia y uno como espectador, al menos yo, era como que digo, me gustaría que esté con el viejo en realidad. Sí, pero por un tema de quizás de edad no... No, bueno, no eso, mucho. pero no sé. Pero después está muy interesante toda la conversación que ellos tienen en el teatro después de que ella desfila, que también están invadidos por el rojo en todos lados, las butacas, los decorados, todo. Es muy interesante que la historia que él revela de él... El rojo es la sangre. Es la pasión, es la vitalidad también. Pero bueno, sí, tenés la sangre en cuanto al atropello del perro, por ejemplo. Pero a lo que voy es que la historia que cuenta Trintignant sobre la mujer de la que se enamoró y demás, entra muy en paralelo todas las cosas, y ahí volvemos otra vez al tiempo de la historia, de la narración, es que entra en paralelo con la historia de este otro protagonista que ve retazos de su vida, de la relación con una rubia, que lo termina engañando y que se entrecruzan todo el tiempo pero nunca se ven con Eden Jacob. Por eso a él lo toca de cerca y por eso va a espiar, a seguir la historia, digamos. Claro, pero en un punto a mí me hizo dudar y decir, quizás es él, hay como una especie de precognición que tiene él, una cosa de como él en el Trintignant, claro, como que al mismo tiempo... bueno. Puede ser. Bueno, entonces hay un juego es lo simbólico que yo te decía que... Pero es muy interesante, está buenísimo. Pero es como tan arbitrario que, bueno, podemos estar hablando horas. Pero sí. Pero bueno, pero yo a eso le doy como el valor de la película. Si me estás regalando eso, está buenísimo. Y bueno, el que no la puede ver, no lo puede ver. Sí. Después me pareció muy interesante en Bleu, por ejemplo, los fundidos a negro. Que pensé que era una emisión de televisión y por eso que mandaba cortes. No, pero yo al principio me hacía ruido, digo, ¿qué pasa con esto? Y después, o sea, ya habiendo visto la película y lo pensás un poco y decís, claro, tiene sentido de que lo utiliza en momentos de importancia, de que se va a revelar algo importante. Por ejemplo, ella dice, voy a ir a encontrar a esta mujer, que es la amante. Entonces, fundido en negro. Y no es que va a otra cosa, vuelve ahí para decirte, presta atención porque esto importa, ¿entendés? Es como mantener el ojo acá. Y está bueno, eso es un recurso. Y también... Yo no lo interpreté así, la verdad, por eso te digo. Claro. Me pasa lo mismo, o sea, lo entendí como quizás una... Se llama déficit de atención. No, lo entendí hasta quizás como una burla del recurso televisivo. ¿Te molestó? ¿Te enojó? No me enojó, pero me parecía innecesario, digamos. No, pero y también entra en juego, y ahí también tenés punto de conexión con las otras, y sobre todo con la segunda, que es la contraposición, ¿no? Que la otra utiliza fundido en blanco. Sí. ¿En qué situación? Cuando él logra, o sea, tener relaciones finalmente con ella y le da un orgasmo, y la historia de Bleu es como todo pesimista, hay mucha tristeza en el personaje de Juliette Binoche, entonces fundido a negro. Esta es felicidad fundido a blanco. Tiene sus cosas que están muy buenas. Y el final de Rouge, con el hecho de ella emulando la toma del noticiero, emulando a la publicidad que había hecho antes, también es re interesante lo que explora Rouge para mí, y ahí vamos a ver si vos lo pensaste también. Es un poco... Ella se dedica a modelar.
Es un poco, yo te vendo una imagen, pero no, vos no sabés lo que hay detrás de esa imagen, cuál es el trasfondo de toda imagen. Ujú. Y como las películas, como las distintas películas de esta trilogía exploran como la identidad de cada uno de los personajes, está bueno que el que emulen a la publicidad sea, bueno, vos viste por todo lo que pasó este personaje para llegar a esto. Ahí tenés el detrás de la historia, o sea, la historia detrás de la imagen, para mí. No, a mí lo más interesante que fue para mí eh, sí, el tono, el estilo de la película White, Blanc, hablemos en francés. Blanc, no sé cómo se dice en polaco. Pero sí, la verdad que las otras dos no les encontré la gracia. Sí, me parecen visualmente interesantes, pero como que peca para mí de exceso de simbolismo, que es algo que personalmente Las no me interesa catalogarías mucho. como pretenciosas, quizás. No. No, porque pretencioso es cuando quieren llegar a un lugar que no pueden o Sí. querer ser. Pero no, me parece que. No, pero también pretencioso es llegar al lugar que podés y sobrepasarte quizás en ciertos elementos que utilizás en lo que querés contar. Cosa que a No, eso mí... puede ser como una cosa de estilo, algo barroco, exagerado, pero no sé si es Hmm. pretencioso, digamos. No creo que. No creo que. Porque muchas veces se dice algo pretencioso cuando intenta dar un mensaje aleccionador también, y no creo que esta película Claro. busque eso. No, Eh, para mí lo que más busca es cómo entras en empatía con estos personajes y cómo te pueden llegar estas historias. A mí me pasó que en dos lo lograron, una no. Y sí, reside un poco en la forma en que opta por cómo contarlo, ¿no? Es que sí, a mí me parece, la primera me parece que apela mucho más a los sentimientos. Para mí De las la- tres, en sí, realidad. pero la segunda es como más, como La, tira la comedia, no pretende que vos te identifiques realmente con el sufrimiento del personaje. Me parece que la primera es la que más apunta a eso. la primera para mí, y quizás me gane un poco el odio, ¿no? Pero lo que me resulta a mí, que es el por qué no me gusta tampoco, es como la más francesa de las tres. Es muy francesa para mí, es la cosa de Sí, los sí, tiempos un muertos, de la monotonía que tiene, que poco es lo que no cliché. llega a atraparme. Francesa en el sentido de Sí, cliché. Es claro, una sí, película francesa y tiene que tener hay tales películas cosas. francesas que me gustan mucho, así que no, Por eso yo te tampoco... decía que la menos francesa para mí es la segunda y es la Sí, esa sería la polaca, la película polaca. sí, que puedo relacionar más con capaz un cine que me interesa más, que es como tirando a las contradicciones, Sí. la comedia con el drama y demás, De la digamos. segunda, algo que no mencionamos y que me gustó mucho también, es la relación que tiene Carol con Nikolai, que es este tipo que conoce en el subte y que lo ayuda en cierta forma a volver a Polonia. Eh, Me gusta mucho el punto de cambio que tienen los dos personajes, que más o menos ocurre al mismo tiempo, que es cuando Nikolai le pide al otro que lo mate y termina no haciéndolo, lo hace pero engañándolo porque es una bala de fogueo. Y está muy bueno cómo te muestra el director después esa salida de ellos como alegres, vivos y se empiezan a tirar en la nieve y están Sí. como muy felices. Y como que ves ahí, hay como una especie de decirte, quizás lo malo que te está pasando, en el caso de uno es como es una depresión y en el otro esta cosa de sentirse perdido y de no poder tener relaciones con la mujer que ama y demás. Es como diciendo, le estás dando como demasiada entidad a estos problemas que quizás no lo son todo. Entonces, viví un poco y quizás ahí podés despegar vuelo. Y pasa eso justamente en la película. Y sí, creo que es una de las que más me gustó por esa cosa. Tiene una especie de Es positividad, de completamente elemento positivo. distinta, es lo que tiene para mí. Es más fresca. El hecho de que se destaque tanto la diferencia hace que a mí, por ejemplo, me guste más, pero es algo, digamos, personal. Pero lo mismo, a mí me parece que lo mismo ocurre con el personaje No, pero de... digo, lo cargado, vos venís de ver Blue, que es como súper cargada de... Bueno, puede Aclaro ser que que no la Hernán veas, está usando una remera azul en este puede momento. ser que no las veas juntas, o sea, no sé si todo el No, mundo las vio no, todas sí, seguidas, pero digo, tranquilamente, sí. vamos a suponer que la gente las ve las tres seguidas en un lapso de 2 o 3 días. Entonces venís de ver Blue, que es como bastante densa y demás, y después te encontrás con esta otra película que estás esperando que siga igual y es completamente distinta, digamos, otro tono, otro estilo. eh,
Bueno, Y también le yo también encontré creo que una- si seguía igual, en la segunda era como que te invitaba un poco a decir, bueno, ya está, no veo la tercera, porque como que te desmotiva un poco. No, bueno, pero lo que pensás bueno, es una trilogía, va a tener algo que ver, entonces... Pero bueno, justamente el estilo no es, o el tono no es lo que tiene el nexo. Y esto de la relación entre los dos personajes me hizo acordar a las películas De los dos personajes te estás Benders. refiriendo a Nicolai y a... Sí, a las películas de Benders, y por eso lo relaciono más con un tipo de películas que a mí capaz que me gustan más en estilo Sí. antes que una típica película francesa Bueno, de romance o de sufrimiento. O de... pero la relación que tienen el juez con Valentín en Rouge también es como una relación de amistad barra amor Sí, que es interesante de ver cómo va creciendo, porque aparte son los opuestos. Empieza como una cuestión de ella de asco que tiene por este tipo que hace escuchas a los vecinos y cómo se van entendiendo a través de una práctica que no es legal, digamos. sí, la tercera habla sobre la fraternidad. Sobre la fraternidad, Claro, hablaría sí. sobre la fraternidad entre ellos dos, entre personas que quizás en un primer momento no tienen No tienen nada que ver. mucho ¿Qué es lo que ver. pasa con las historias? En un primer momento no tienen nada que ver y les vas dando un sentido. Y ahora volvemos al tema de origen. ¿Cuál sería para vos el núcleo de qué tienen que... por qué estas tres películas tienen una relación entre sí? Digo, ¿cuál sería la relación? Eso es lo que a mí me cuesta bastante encontrar. Lo que Sí. encuentro es una forma de que veo que los personajes es como que van sucediendo un montón de cosas distintas que no es normal de ver en la mayoría de las películas y se van como mezclando muchas cosas que capaz que no tienen Que no mucho tienen que ver y sentido. después sí, pero después de nuevo no. Pero es como... Y Es el hecho de que una especie transcurran en las dos, la primera y la tercera, en un ámbito urbano donde se entrecruzan todas las historias, esa capaz es la razón de ser, pero tampoco es como tan... Pero es un poco lineal. también que temáticamente lo tienen. Yo creo que es un poco una especie de radiografía de vida, ¿no? Estos eventos, ¿no? Que van sucediendo y que uno después, o sea, después de que los hayan pasado, ahí los podés unir y ofrecerles un sentido o una Sí, linealidad. o quizás se está preguntando si los eventos de O la si vida los de una tienen persona tienen un realmente. sentido, Si los tienen o son una serie de eventos aleatorios que nosotros... o les si uno damos mismo le sentido. da sentido, depende del sentido que cada uno le dé. Pero yo creo que mucho más de eso no podés buscar. O sea, en cuanto a sentido de unión de No las hay tres. tantas relaciones, no hay tantas relaciones. No, Hay no. que pensar bastante para encontrar. Y bueno, para mí ese es uno de los puntos. Hay que ver, ¿no? discutibles. Yo no vi de él el Decálogo, que creo que también está en el libro. Puede ser. Habría que ver ahí cuáles son los puntos de unión o si también son totalmente cosas diferentes. Yo supongo que serán diferentes porque 10 mediometrajes apelan a eso. No creo que puedas continuar una unión Sí, tan no larga. las vi, así que no podría decir. Ya podríamos ir cerrando. Ah, puntaje. Puntaje. Para mí es un 6, un 8 y un 6. 6, 8 y 6. No, para mí serían un 6. Y no tiene nada de simbólico el 686, quiero decir. Ah, ok, gracias. No busquen en ningún lado ese número. No. Yo casi que en un momento iba a decir 6, 7, 8, pero dije, no, van a pensar que tengo ciertas implicancias políticas. No, pero no, mi puntaje serían 6, 8 y 9, porque más allá de que Rush me costó un poco entrar en la historia, me terminó gustando mucho más de lo que en un principio pensé que me iba a terminar gustando.